al inicio. Listo, chicas, ya empezó a grabar. Muy buenas noches. Buenas noches. La exposición del día de hoy, junto con mi compañera Maribel Guerrero Plaza, nos corresponde los sistemas abiertos. A continuación, pues vamos a explicar los dos sistemas que creemos que aplican este caso. Buenas noches. Dale, amiga. Dale, amiga. Lady. Los sistemas abiertos, pues una introducción como para entender mejor la temática y los ejemplos, son aquellos que intercambian una gran cantidad de materia y energía con el exterior. En la mayor cantidad de esos casos, este intercambio incluso es responsable del normal funcionamiento del sistema y sería imposible que pueda seguir funcionando sin la posibilidad de intercambiar materia o energía con el medio. Esta es la oposición, pues, a los sistemas cerrados, ¿no? En este siempre hay un flujo, por llamarlo así, de materia y energía con su exterior y con lo que lo rodea. Se habla que también en el ámbito de la informática, la noción de los sistemas se ha tratado en forma pues como muy similar a lo que tiene que ver con biología y la física. O sea, es como un tipo de comparación. Hablan de cuando los sistemas informáticos se configuran tal que permiten la interoperabilidad y la utilización de estándares abiertos, se denominan sistemas abiertos, o sea, disponibles por el total de la comunidad. Mientras que cuando se restringen o son licenciados, se denominan sistemas cerrados, pues por lo que no tienen pues como tal acceso a la comunidad entera. Es lo mismo, por ejemplo, cuando los sistemas permiten modificaciones, se consideran abiertos y pues obviamente los que no permiten modificaciones se les considera cerrados. Explica eso, amiga. Yo el segundo. No, bueno. En cuanto a uno de los sistemas abiertos que encontramos, pues como ejemplo, encontramos el cuerpo humano, que en tanto está necesitado de materia para descomponer y obtener energía. El cuerpo es un sistema abierto ya que requiere la disponibilidad de insumos orgánicos, pues todo lo que tiene que ver con la alimentación y todo pues todo el proceso pues que como seres humanos se necesitan. Y por otro lado, se requiere expulsar la materia sobrante, todo lo que el cuerpo ya no necesita, lo que el cuerpo no absorbió, pues necesita ser desechado. De no poder realizar ambas acciones durante un periodo de tiempo, entonces el sistema falla y produce pues como tal la muerte. Para explicar un poquito y complementar el ejemplo que explicó Maribel de cuando el funcionamiento del organismo no está en su totalidad, podemos dar un ejemplo de, bueno, en cuanto a lo que leí de las personas que sufren insuficiencia renal, ¿no? Sabemos que estas personas pues ya tienen una enfermedad, digamos, que es la falla en los riñones. Ellos no pueden hacer su proceso de desechos normalmente, entonces ellos empiezan a tener complicaciones. Es por ello que ellos cuando ya sus riñones están ya muy deteriorados, ellos tienen que someterse a diálisis. Pues la diálisis, creo que muchos saben, pues es que un aparato que hace el proceso de riñón para que ellos puedan hacer sus necesidades básicas. Entonces, ahí vemos que cuando el cuerpo ya no funciona de la manera normal, entonces podría llegar a causar, digamos, ya el proceso de muerte y ya el mal funcionamiento del organismo del sistema y el cuerpo humano, ¿no? El otro ejemplo es pues lo común de una casa, es una olla con agua hirviendo o con cualquier cosa que estemos cocinando en nuestra casa. Entonces, obviamente el fuego, pues se obtiene el calor, que sería en este momento pues la energía del medio, y también pues emana el calor, ¿no? Pero además el agua hirviendo se convierte en vapor que se dispersa en el aire que rodea la olla, lo que les decía en el concepto de los sistemas abiertos. Esa agua convertida en vapor es un intercambio de materia. Por eso, aunque los dos sistemas intercambien energía, una olla de agua hirviendo destapada es un sistema abierto. Aquí pues sabemos cómo es el flujo ahí está el ejemplo, cómo es el flujo de ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo esta olla que vemos aquí
a tener una olla a presión o pitadora, como le conocemos o le llamamos, ¿no? La olla pitadora es un claro ejemplo de un sistema cerrado, ya que siempre va a tener esa tapa a presión, entonces no va a haber el flujo de esa materia y de esa energía alrededor de ella. Eso sería, profe, por mi parte, la explicación de los sistemas abiertos. No sé si les quedó claro o Maribel tiene algún complemento. Ahí salió la referencia. Es como los elementos de un sistema, la corriente que entra, la buena energía, el proceso de transformación y lo que ya como tal sale. Pues en el proceso de transformación podemos ver todo lo que tiene que ver con un sistema. Y en tanto sea como lo decía, en cuanto a la comparación de todo lo que tiene que ver con el medio informático, aquí hace la comparación pues con el medio físico o todo lo que tiene que ver con biología. Es en donde más se encuentra pues como proceso de transformación. Exactamente. Esas las de biografías y eso sería, profe. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Listo, chicas, muy bien. Gracias a ustedes también. Bueno, ¿quién quiere continuar? Listo. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profe. El tema que nos correspondió pues, es un sistema abierto, mi compañera Cielo y a mí. ¿Qué es un sistema abierto? Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian una gran cantidad de materia y energía con el exterior. Tenemos dos ejemplos de ellos. Mira, por favor. Ajá. Tenemos un ejemplo como la organización como un sistema abierto. Ahí nos podemos dar cuenta, lo primero que tenemos, pues hay unos insumos, son los recursos, ya sean humanos, materiales, el equipo, los financieros, la información. Después tenemos los procesos de transformación, que es donde la capacidad administrativa y tecnológica, que ya viene la planeación, la organización, la dirección de control y pues las tecnologías que vayan a utilizar pues en dicho proyecto. Y los productos, pues es el resultado, que son los bienes y servicios, pues ahí el desarrollo y la satisfacción de los empleados. Pues la organización la utilizamos más que todo, digamos, en las empresas, ¿no? Pues como la palabra lo dice, tener una buena organización de lo que se va a plantear. Y pues ahí ya el proceso de transformación, pues es el sistema donde ya pues se obtienen ya los productos y ahí a ello pues tenemos pues ya los resultados que necesitamos, pues ya sean satisfactorios o pues si hay necesidad de algún cambio. A continuación mi compañera les va a dar otro ejemplo. Buenas noches. Les voy a explicar sobre un ejemplo que es una trituradora de papel. Pues esta es una máquina, una empresa, pues más que todo pues empresas grandes, ¿no? La cual opera como un sistema abierto. Porque pues en el proceso, como podemos observar en la imagen, requiere de la introducción de un material, en este caso pues es el papel. Y para triturarlo. Y de energía eléctrica para operar sobre ella. Sin estos elementos simplemente no se podría hacer pues nada. Al tener una máquina como es la máquina, pues la trituradora,
Se hace pues con el fin de reciclar, de hacer un reciclado de papel sin riesgo y evitar el robo de datos, como por ejemplo en los bancos, direcciones, documentos de identidad, pues más que todo eso, ¿no? Y también eliminar documentos obsoletos. Pues eso es lo que les teníamos para presentar. Ah, listo, chicas. Vale, muy bien. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Dale. Yo, profe. Yo ya, profe, por si algo, Bueno, para seguir después de la muchacha. bueno, después de Viviana, entonces. Ajá. ¿Me confirman, por favor, si Sí. ven pantalla? Sí, sí se ve. Tema, bueno, me tocó el tema de sistemas abiertos. Soy Karen Viviano Rutia Zamboni. Para empezar, ¿qué es un sistema abierto? Pues como el profesor nos había explicado en la anterior clase, es algo que presenta intercambio con el medio ambiente, ya sea pues que sea desechado por una entrada o una salida. El primer ejemplo es el cuerpo humano. Pues ya sabemos que nosotros para poder movernos y tener energía tenemos que alimentarnos, consumir comidas orgánicas, pero así como las consumimos tenemos que desecharlas y al desecharlas pues eso sirve al medio ambiente. Y si el cuerpo no elimina esa comida, pues el cuerpo solamente deja en él lo que requiere, o sea, ¿cómo se llama eso? Las proteínas que necesarias. El resto las desecha. Entonces el cuerpo al no desecharlas, el no poder desecharlas o algo así, va a provocar que el cuerpo colapse, o sea, podría llegar a fallecer. Ese es un ejemplo del sistema abierto. Y otro sistema es el de la hoguera, una hoguera. Este obviamente para poderla encender necesita de ramas secas, eh, fósforos, bueno, candela, carbón, para poder que ella esté encendida. De lo contrario, ella se va a apagar. Y esos son mis dos ejemplos. Ay, no más. Ah, listo. Listo, listo, Viviana. Bueno. No, pues igual eran dos ejemplos, tranquilos, no se preocupen. Eso está bien. Vale, gracias. Bueno, Listo, Jason, entonces. Listo, listo. Listo, creo que sí. Listo, entonces, sistemas abiertos. Yo estoy solo. Entonces, se caracterizan por intercambiar energía y o materia con el entorno. Voy a revisar si tengo el micro. Perfecto. Lo que decían, ¿no? Entonces reciben energía y materia para expulsar energía. La mayoría de plantas, como se puede ver aquí, son sistemas abiertos. Tenía el ejemplo de la hoguera, pero me defiendo con el de la planta. Y lo mismo, lo que decía la muchacha, ¿no? O sea, se muere la hoguera si uno no le echa materia prima, no nos va a dar calor. Lo mismo también pasa con los reactores nucleares, que también son sistemas abiertos. Ellos para generar la electricidad necesitan sus materiales, que luego también nos dan energía y tiran como la suciedad, ¿cómo se llama eso? Desechos tóxicos. Algunos otros ejemplos de sistemas abiertos son así todo lo que funcione, que necesite materia prima para arrancar, es un sistema abierto porque si uno alza una no le echa agua, no sirve, lo que decían de la trituradora de papel. Si no le echamos papel, deja de ser trituradora de papel. Y listo. De todos los saqué de aquí. Listo, Jason. Vale, muy bien. Gracias.
¿Quién quiere continuar? Nosotros, profe. Vale. Jason, porfa, deja de presentar. Vale, vale. Listo. Brian. Buenas noches. Nosotros ¿Sí miran la presentación? Sí, se está mirando. Ay, Dios. eh, Sí. Listo, Brian. cuando hablamos de sistemas abiertos, aparecen distintas disciplinas de la ciencia, son consideradas como porque se puede o podemos intercambiar entornos. También podemos ver alteraciones o ajustes en su comportamiento según, según las entradas que para son sistemas configurados, de manera que nos permite portabilidad y empleo de estándares altos, es decir, que los sistemas que ven de libre abierto, es de que Se te No escucha se un te poco escucha entrecortado, bien. Brian. Mm. Brian. Uh, como que se fue. Hablo yo entonces, Brian, porque no se te escucha bien. sí es que no está fallando el internet. ¿Me escuchan? Esa, ahí sí, sí, sí. Se escucha entrecortado, bro. Ajá, se te escucha entrecortado. Es que me está fallando el internet, profe. Dale, bueno, Se entonces escucha. continúen a ver cómo. Si quieres, Angie, continúa y pues para complementar, igual pues ya son motivos de fuerza mayor. Bueno, pues, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, que dice que el sistema abierto es un sistema que interactúa continuamente con su entorno. La interacción puede tomar la forma de información, energía o transformaciones materiales en la frontera con el sistema. Un sistema abierto se opone a lo que es el sistema aislado. Que este sistema aislado pues no intercambia energía, materia, información con el medio ambiente. Aquí se puede ver cómo el sistema abierto pues tiene el proceso de entrada y salida y tiene una frontera. Algunas características del sistema abierto son que se puede adaptar a ciertos sistemas, se adapta a su medio ambiente, se puede aplicar a diversas empresas, puede cambiar, adaptarse al medio ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientales. Todo esto depende pues de la condición en la que esté pues el individuo o lo que ¿cómo se llama eso? El producto, lo que sea.
Es un sistema que recibe flujos de energía y materia de su ambiente, cambiando y ajustando su comportamiento, su estado, según las entradas que recibe. También intercambia materia con el exterior. Ahí hay un breve ejemplo como del sistema abierto y que pues que entran y sale energía y materia. Los ejemplos, las bacterias, esas se adaptan fácilmente. También otro ejemplo, una planta en el proceso de fotosíntesis, que pues recibe energía. El cuerpo humano interactuando con el oxígeno, pues que uno necesita el oxígeno. Un automóvil en el que entre aceite, gasolina, aire y otros gases. El automóvil siempre, pues, bueno, por lo general se va a necesitar de estos componentes. Una biblioteca en la que entran y salen libros. Una vela quemándose porque reaccionan elementos como el oxígeno o la falta de él. La Tierra en la que interactúan un conjunto de factores astronómicos y biológicos. Y esta es la geografía y ya. Espero me hayan escuchado bien. Listo, Angie. Sí, no, bien. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Listo, ¿quién quiere continuar? Profe, seguimos nosotros. Listo, muchachos. Qué pena, ¿me escuchan? Ahí está Camilo. Estaba hablando solo. No, sí, ya se te escucha. Listo, buenas noches. Profe, pues básicamente ya dijeron todos, ¿no? Los sistemas abiertos pues son un conjunto formados por una serie de componentes interrelacionados entre sí y cuya unión sirve para cumplir una o varias funciones con la retroalimentación. Los ejemplos que tengo para más que todo es globalizado el medio ambiente, como lo dijo el compañero sobre una planta. Mm, o sea, siempre está sufriendo modificaciones, ¿no? Tanto en el modo de recibir como en el de dar. Si deja de recibir, pues no realiza su fotosíntesis y deja de proporcionar el oxígeno, es un intercambio. Como lo decías anteriormente, tenemos una entrada, un procesamiento y una salida. Para este ejemplo, coloqué lo que es una ciudad entera que sin el suministro de ciertos factores quedaría totalmente paralizada, como en algunos casos lo hemos visto en los paros, ¿no? Que hay paros, no hay gasolina y pues todo el mundo como que queda knockout. Y así mismo con la comida y ya, básicamente es eso. Listo, Camilo. Vale, muy bien, gracias. ¿Quién más? Profe, nosotros con Eric. Listo, vale, chicos. Ya comparto un momento, por favor. Bueno, profe, nuestro sistema es cerrado, presentado por Miguel Álvarez y Denis Palechor. Los sistemas cerrados son los que tienen un comportamiento autónomo y no tienen interacción con otros agentes físicos situados fuera de él. Estos sistemas son los que nosotros conocemos que están embebidos y que no, digamos que ningún sistema diferente a él lo va a afectar o va a interferir en lo que está creado inicialmente.
Las características. Enid nos va a hablar de las características. Bueno, tenemos las características. Primero tenemos, no representan el intercambio con el medio ambiente que los rodea. Es decir, que son herméticos. Cuando hablamos de herméticos, se refiere que algo se cierra perfectamente, de modo que no deja pasar ni líquido ni aire. A cualquier influencia ambiental, no recibe ningún recurso externo y nada lo que producen pues es enviado afuera. También tenemos que son herméticos a cualquier influencia ambiental. Cuando hablamos que son herméticos, quiere decir que no reciben ningún recurso externo y no producen nada que se envíe hacia afuera. Es decir, que no hay intercambio de energía ni de masa con el ambiente. El comportamiento es totalmente determinado y programado a sistemas no vivientes. Cuando hablamos de esto, sucede porque operan muy pequeño intercambio de materia y energía con el ambiente. Y cuando hablamos que no son vivientes, es porque no tienen un aporte suficiente de materia y de energía que incorpora dentro de su entorno. Son complejos, pero amplios en cantidad de parámetros. Cuando hablamos que son complejos, es porque este sistema está aislado de muchas variables externas. Tenemos otra que dice, la salida se compara con la cantidad y afecta para el control del sistema. Y a continuación vamos a presentarles los ejemplos. Miguel, gracias. En una olla a presión, el contenido de una olla o la propia olla se considera un sistema cerrado, ya que aunque existe intercambio de energía con el exterior, no hay intercambio de materia. Por el contrario, una olla con agua y destapada, cuando es puesta en el fuego, obtiene calor, energía del medio y también emana calor, pero además el agua hirviendo se convierte en vapor. O sea que internamente en el sistema cerrado, pues en este ejemplo de la olla a presión no va a cambiar si el agua se convierte en vapor, pues nuevamente va a estar líquida porque no va a permitir la salida del líquido. También otro ejemplo que tenemos es un globo inflado. En este sistema cerrado solo recibe aire y no lo intercambia hasta desafogarlo, pero realiza variación de la cantidad de aire. Entonces lo que sucede es que no puede salir el aire y solo intercambia energía con sus alrededores, pero no hay masa. Es decir, que la masa no sale ni entra del sistema. Aquí tenemos las referencias de donde se tomó la información. Muchas gracias. Listo, chicos. Gracias también. Creo que decía Anderson que seguía ahorita. Sí, señor. Listo. ¿Se puede ver mi pantalla? No todavía. Y que lo que pasa es que cada que en varias clases me ha pasado que le va a dar compartir pantalla y no, pues acá me dice que estoy presentando, pero la verdad nunca sale allá. ¿Y no tienes otro navegador de pronto? Sí, voy a intentarlo. Pues entonces mientras me uno a otro navegador, pues que siga alguien más, me voy a conectar por Firefox. Dale, aunque creo que ya eres el último porque no hay más, creo.
¿Me escuchan? Sí. Ujú. Listo, ya le volví a dar. ¿Sí se ve? Sí, ajá, ahí sí se mira. Bueno, buenas noches, mi nombre es Anderson Rosco, voy a exponer algo sobre sistemas errados. Pues los sistemas errados suponen un comportamiento autónomo, no tienen interacción con otros agentes físicos. Pues una de las características importantes, creo que la más relevante que encontré, es que generalmente los sistemas errados se entienden como el comportamiento, como el intercambio de energía, pero pues no el intercambio de materia. Para ello, pues vamos a citar algunos ejemplos, que es, por ejemplo, un globo inflado, pues que después de haberlo cerrado, pues ese no comparte, digamos que comparte energía en el movimiento con el aire, pero la materia no sale dentro de él. Lo mismo pasa con una batería de un automóvil, pues que la materia que compone, la que hace que funcione realmente, no, pues no sale ni entra, simplemente la energía que puede transmitir ese elemento. Otro ejemplo que citaba ahí era, por ejemplo, el sol, que la materia del sol no entra ni sale, pero sí la energía, que es el calor, la luz solar, ese tipo de cosas. Pues aquí más se cita que también que el intercambio de energía sí se realiza, pero no se realiza ningún intercambio de materia. Eso era, ingeniero. Listo, vale, gracias. Sí, yo creo que ya pasaron todos, ¿no? Sí. O al menos todos los que se conectaron hoy. Sí, yo creo que ya pasaron todos. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a continuar con la temática. Entonces, a ver, ya les voy a compartir en pantalla. Listo, chicos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, entonces... vamos a arrancar. Bueno, chicos, entonces continuando, habíamos hablado de que en los sistemas pues existían dos enfoques. Hablando del último, decíamos que se organiza desde el punto de vista empírico, ¿sí? O sea, se da una jerarquía, ¿cierto? De acuerdo a la complejidad que tenga la organización o el sistema propiamente dicho, ¿sí? Entonces se empieza como a hacer un análisis de la organización, de los individuos, de las unidades, y pues se trata de desarrollar un nivel de abstracción apropiado para el contexto y para la situación de cada uno de ellos. Es por eso que nosotros aquí hablamos de lo que es un sistema de sistemas, ¿sí? Como ya hemos visto, hay muchos campos, muchos elementos que están conformados, como dijimos, por subsistemas y que depende de ellos también, o sea, de esas pequeñas unidades, el funcionamiento macro como tal del sistema. Entonces, hablando de esa jerarquía, el autor Boulding presenta un ordenamiento jerárquico pasando por distintos niveles. Entonces, en primer lugar, se habla del primer nivel refiriéndose a las estructuras estáticas. Sí, entonces las estructuras estáticas tenemos, por ejemplo, los átomos, ¿sí? Este diagrama de los átomos con los distintos electrones, protones y el núcleo, ¿cierto? Alrededor, bueno, estos elementos alrededor de él. Tenemos un segundo nivel de sistemas dinámicos simples. Entonces, un ejemplo de ello es el sistema solar, ¿cierto? A pesar de que
el movimiento, digamos, podría ser entre comillas imperceptible, nosotros lo vemos en transición por el paso mismo del tiempo. Tenemos un tercer nivel donde hablamos de lo que son los sistemas cibernéticos o los sistemas de control. Un ejemplo de ello podría ser este termostato que tenemos aquí, ¿sí? Donde nosotros pues podemos interactuar con elementos de un sistema que nivela pues el control de temperatura. Y pues como usuarios y como actores, pues tenemos la capacidad de poner a variar ese sistema. De hecho, también siendo parte del mismo contexto del sistema, ¿vale? Chicos, por favor, le voy a pedir a alguien que no sé quién tenga el micrófono abierto para que lo cierre un momento, por favor. Gracias. Bueno, tenemos entonces ahora el cuarto nivel, que es de los ejemplos que han citado. Entonces tenemos los sistemas abiertos. Aquí pues tenemos un ejemplo también, las células, ¿cierto? Pasando a un quinto nivel, ¿sí? Que es la parte genético-social, tendríamos un ejemplo de lo que es la interacción de las plantas con el medio ambiente, ¿sí? Pasando al sexto, tendríamos la parte animal, que tiene otra organización también, dependiendo de la naturaleza del mismo, ¿sí? Como parte de pronto de una manada, o pues sencillamente como miembro fundamental de un ecosistema. Como séptimo nivel tenemos al hombre, ¿sí? Al hombre entendido como la humanidad, ¿sí? Que también es desde el punto de vista, digamos, biológico hasta desde el punto de vista psicológico, representa muchos elementos que hacen parte de sí, que de hecho muchos de ellos hacen parte pues del funcionamiento como tal del ser humano. En el octavo nivel tendríamos entonces las estructuras sociales como tal. Por ejemplo, hablaríamos, bueno, de una empresa, de un barrio, una ciudad, ¿cierto? Pero como les digo, desde el punto de vista de una estructura social, identificando los aportes y la participación de cada individuo dentro de esa sociedad. Finalmente tendremos un noveno nivel que hace referencia a los sistemas trascendentes. Un ejemplo de ello podría ser lo absoluto, la concepción en sí misma de lo que es lo absoluto. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas jerarquías, vemos que, pues, o bueno, se da una ligera idea de que hay unos vacíos que se presentan tanto en el conocimiento empírico como en el teórico, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a ver como una definición, ¿sí? De lo que podemos encontrar o de lo que sí podemos definir con mayor precisión y que es entre, bueno, digamos, guardando las proporciones puede llegar a ser irrefutable, ¿cierto? Tenemos modelos teóricos que se adecúan hasta el cuarto nivel, ¿cierto? Hasta lo que pues denominamos sistemas abiertos, pero no más allá, ¿cierto? De ahí, en esta parte, pues ya lo que es el conocimiento empírico ya se vuelve deficiente, ¿sí? Prácticamente en cada nivel, pues va, por así decirlo, se va debilitando su aporte y su utilidad. Entonces, dentro de esos niveles, de esas estructuras estáticas, existen, pues, digamos, distintos modelos que pueden resultar bastante adecuados y que además, digamos que ya están terminados, ¿sí? En campos como, por ejemplo, la geografía, la química, la geología, anatomía, ciencias sociales, descriptivas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que hablamos en este primer nivel, que es como el más básico, el más simple, todavía está lejos de resolverse el problema de resolver adecuadamente o de describir adecuadamente las estructuras completas, ¿sí? Pues hablamos de la geología, pero por ejemplo, se habla de que lo que se conoce del espacio puede llegar a ser más amplio de lo que se conoce sobre la misma estructura interna de nuestro planeta, ¿sí? De la naturaleza. ¿Sí? Tanto así que por lo menos si ese conocimiento fuera realmente tan amplio, ¿sí? De pronto podría ser mucho más efectiva la reacción frente a los distintos fenómenos naturales, ¿sí? O sea, existe una descripción, existe un planteamiento, existen muchos recursos, pero no se tiene un entendimiento completo, ¿cierto?
Más allá, por ejemplo, si nos orientamos hacia el segundo nivel, los modelos teóricos adecuados, ¿sí? Comienzan a escasear, ¿sí? Aunque pues igualmente en estos últimos años con la evolución de la tecnología y demás, sí, pues se ha visto que se ha empezado como a movilizar un poco más esta parte, incluso, digamos, impulsando hasta los niveles 3 y 4, ¿sí? En este sentido, la teoría de la parte de estos organismos cibernéticos, por ejemplo, en el tercer nivel, sí, se ha establecido incluso ya como una nueva disciplina, ¿sí? Básicamente relacionando lo que es los sistemas cibernéticos y los sistemas abiertos. Casi, digamos, haciendo como un estudio paralelo, influyendo uno sobre el otro, haciendo que estos de alguna manera se estén automanteniendo, ¿sí? Y en ese mismo sentido, pues también se han desarrollado grandes avances en esas dos mecánicas. Sin embargo, pues a pesar de que, como les digo, se ven muchos avances y mucha evolución al respecto, pues a veces, digamos, cuando ya se ve como el plano general, pareciera que solo se encuentra ese estudio y esa evolución en los comienzos. Ya pues pasando al cuarto nivel, entraríamos como un poco a dudar de esos fundamentos teóricos, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si nosotros nos detenemos a pensar en algo que de pronto, desde un punto de vista natural, por así decirlo, que tal como es el crecimiento, o sea, como el crecimiento de las personas, de los animales, de las plantas, ¿cierto? Eso en sí mismo, si lo miráramos más específicamente, es un proceso extremadamente complejo, ¿sí? Desde el punto de vista genético, ¿sí? Si ustedes ven, ese punto de vista todavía sigue siendo un rompecabezas sin resolver, ¿sí? Se organiza materia, se organiza estudios, se organiza especializaciones alrededor de este campo, de la genética, ¿cierto? Pero como tal, el campo, propiamente dicho, por decir, de las cadenas de ADN y demás, sigue siendo un misterio, un total misterio. Hay aproximaciones de que nos permiten entender muchas cosas, pero no existe, no está, digamos, descifrado completamente el ADN, porque si ese fuera el caso, se podrían resolver muchas de las enfermedades que padece actualmente la humanidad, ¿cierto? Entonces, miren, esa es como la concepción que nos empieza a acarrear, digamos, esta primera orientación y como esta reflexión acerca de este ordenamiento jerárquico que existe sobre los sistemas, ¿sí? Aún así, frente a estos sistemas podemos decir que estamos indefensos, ¿sí? O sea, tal cual como lo decían los filósofos antes, o sea, solo sé que nada sé. Llegar a un punto en el que estamos cada vez ampliando más el conocimiento, pero cada vez que empezamos a aprender algo, vemos que cada vez más lejos está o más amplio se vuelve ese ámbito que tratamos de comprender, ¿sí? Incluso, algunas veces podemos encontrar que con distintos sistemas o subsistemas empezamos a cooperar, pero llegamos a ciertos puntos donde se encuentran límites, pues bueno, no digamos límites, se encuentran conocimientos o estructuras que finalmente de pronto en ese momento o en el momento en el que se empieza a abordar no son claras, no se comprenden. Sin embargo, el futuro está abierto, ¿sí? Para que, pues, digamos, científicos y, bueno, demás profesionales que están alrededor de generación de nuevo conocimiento, empiecen a utilizar nuevos enfoques, nuevos modelos, para así pues, poder ir avanzando, ir alimentando mejor cada uno de estos niveles y pues poder, digamos, llegar más arriba con las bases para abordar sistemas que sean mucho más complejos, ¿sí? A fin de que pues no solo se trate de replicar o de percibir lo que esté en la superficie, sino que de poder explicar incluso cuál es la conducta de estos sistemas, ¿sí? Y los beneficios que puede representar esa comprensión para el hombre y la comunidad. Hablando de esto, sí, hablando de esta evolución y de, bueno, de lo que sería más en sí la ciencia, ¿sí? Desde el punto de vista del autor de Boulding,
él denomina que la teoría general de sistemas es como el esqueleto de la ciencia, ¿cierto? Tomando como referencia, es como decir, bueno, si se lo asociara con el cuerpo humano, sería como colgar la carne y la sangre de distintas disciplinas en una forma que esté ordenada y que sea coherente para todo el cuerpo de conocimientos que estén alrededor, ¿sí? Les dejo aquí, por ejemplo, también esta frase que nos dice: el esqueleto de la ciencia son los hechos, ¿sí? Pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere, y el alma de la ciencia son las ideas. Es decir, que nunca dejemos de preguntarnos las cosas, de dudar de las cosas, ¿sí? De ir más allá acerca de las pequeñas dudas que tengamos. No confiar en que el conocimiento de momento, aún así que funcione, no puede ser considerado necesariamente absoluto, ¿sí? Tal vez en el tiempo en que vivimos, ¿sí? Si ustedes se remontan a la historia, hubo un tiempo en que la Tierra se consideraba el centro del universo, ¿sí? Hubo un tiempo en que la Tierra era plana, hubo un tiempo en que al ver al horizonte en el mar, se pensaba que el mundo tenía un completo fin, ¿sí? En cuanto a las fronteras se refiere, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que han cambiado. De hecho, ni siquiera en la misma ciencia de lo que se consideraba, como les digo, absoluto, como por ejemplo las teorías de la física, que aún persisten, pero no explican todos los fenómenos que están alrededor, ¿sí? O que están más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir a primera vista, ¿sí? Que por eso están los conceptos o la ciencia como tal de la física cuántica, ¿sí? Todo lo que podemos ver más allá de lo que no podemos ver, de lo que, digamos, nos lleva a cuestionarnos un poco más. Bueno, hablando acerca de las tendencias que buscan una aplicación práctica para la teoría general de sistemas, podemos mencionar las siguientes. Tenemos en primer lugar la cibernética, ¿sí? Que está basada en un principio de retroalimentación, o pues que también se denomina como causalidad circular, y de homeostasis, perdón, ¿sí? Entonces aquí la idea de aplicar, bueno, la teoría general de sistemas de explicación de la cibernética nos lleva a que a través de ella se explica los mecanismos de comunicación que existen entre las máquinas y los seres vivos que ayudan pues al desarrollo y al comportamiento de los mismos dentro de un sistema, haciendo que de esta interacción salga un propósito, ¿sí? Orientado a la búsqueda de un objetivo, ¿sí? Y pues como tal, este sistema se define por mecanismos de autoorganización y de autocontrol. Este primer abordamiento, la cibernética, también se le denomina como la ciencia de la organización efectiva, ¿sí? Como vemos, estamos poniendo a interactuar dos agentes completamente diferentes, ¿sí? Pero con un propósito común. De otra parte, también vemos cómo desde este punto se habla de una influencia del sistema como un contenido neurofisiológico, un sentido, digamos, automotor y de impacto social y económico. Pasando a otra categoría, tenemos la teoría de la información. Entonces, en este punto, aplicando la teoría general de sistemas, ya se introduce el concepto de la información como una cantidad que se puede medir, mediante una expresión, digamos, isomórfica o con la entropía negativa. Ahorita aclaramos un poco eso. Entonces, desde ese punto de vista, aparece que desde la matemática se empezó a desarrollar una teoría, ¿sí? Donde a través de una fórmula se empezó a, digamos, a asociar la información con una variable medible. Entonces, ¿qué nos dice? Como decíamos al principio, entonces la información se relaciona como la entropía en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque la entropía hace referencia como a un desorden, ¿sí? A tener todo lo, digamos, bueno, hablando de elementos, de información, de datos en desorden. Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista matemático, un signo negativo, pues lo contrario al desorden sería pues la organización, el orden, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es interesante cómo ver desde la matemática cómo se ha llegado a una conclusión que señala, digamos,
ciertos elementos que de pronto a primera vista son fáciles de identificar, pero que nos permiten dar un paso a la vista de la complejidad que puede llegar a tener un sistema, ¿sí? Claro que definiendo la complejidad como, bueno, el número posible de estados que pueda presentar, la cantidad de elementos y la cantidad de posibles relaciones que se den entre cada una de esas partes, ¿sí? Entonces, dicho desde un punto de vista más general, entonces, la complejidad sería como también implicaría, de hecho, o sea, que al analizar tanto los elementos como las relaciones que hay entre dichos elementos, va a implicar un mayor uso de energía, ¿sí? Para la obtención de esos datos, ¿sí? Digamos, ya desde el punto de vista de la ingeniería. ¿A qué nos referimos con la energía acerca de identificar las relaciones y los procesos? ¿Sí? Sería lo que nosotros denominamos comúnmente como el procesamiento, ¿sí? Que nos lleva pues a generar criterios de decisión sobre ellos, la parte de almacenamiento y la parte de comunicación y transmisión de esos datos. Tenemos de otra parte lo que es la teoría de juegos o Games Theory, ¿sí? Entonces, aquí lo que se trata de analizar, también desde un punto de vista matemático, ¿sí? Es que, digamos, se relacionen dos o más sistemas, ¿no? Donde la idea de esa interacción, ¿sí? Es que esos dos sistemas maximicen las ganancias y minimicen las pérdidas, ¿sí? Es decir que se busca como decir, jugar y buscar la estrategia más óptima para el desarrollo conjunto. Entonces, digamos que hablándolo desde ese punto de vista, nosotros podríamos remitir este análisis de teoría de juegos a comportamiento de distintas partes, por ejemplo, en un conflicto, ¿sí? Hablando por ejemplo, de monopolios empresariales, de naciones, ¿sí? Entre muchos otros ejemplos. Lo que aquí, pues digamos, la base de este sistema o de esta teoría es suponer una conducta lógica o racional de los competidores o actores que están participando, ¿sí? Digamos que el fuerte de esta teoría de juegos es tomar distintas ideas, distintos supuestos, digámoslo así, que se puedan plantear sobre una situación. Y al realizar un análisis, pues digamos que esas suposiciones que se hagan se puedan extender y pues también se puedan flexibilizar, ¿cierto? Para, por ejemplo, primero definir la conducta de grupos y también, digamos, de haber hecho un análisis pertinente y suficiente, incluso poder, digamos, explicar, resolver o hasta predecir, perdón, los conflictos que se puedan presentar. Tenemos la teoría de la decisión. Entonces, esta teoría sigue dos líneas principales. La primera, como tal, sería pues la teoría de la decisión en sí misma, ¿sí? Que pues busca básicamente cuando ustedes toman una decisión o un conjunto de personas toman una decisión, empieza como por realizar un análisis, hacer una selección lógica y racional de las alternativas que plantean las organizaciones o las sociedades, y pues evaluando cada una de ellas desde el principio hasta las consecuencias que se puedan o que puedan resultar de esas decisiones. Del otro lado, entonces, tenemos lo que sería el estudio de la conducta, ¿sí? Entonces, trayendo a colación lo que sería, ¿qué es lo que haría un sistema social como sociedad completa, ¿cierto? Y cómo sería esa misma conducta de cada uno de los individuos que hacen parte de dicha sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la sociedad completa para la toma de una decisión y cómo sería cada uno de los actores en el mismo proceso de decisiones? ¿Sí? Digamos que de alguna manera conducido por alguna organización general que de alguna forma como que los conduzca, ¿sí? Hacia cierto camino, ¿sí? Pues de pronto como decir influenciarlo para que se salte una decisión o tome alguna otra, ¿cierto?
que en ese punto, pues digamos que ese criterio puede desarrollar una competencia perfecta o también imperfecta, ¿cierto? Y pues digamos que en esta medida lo que realmente prima al final, ¿sí? Es la persecución de ciertos objetivos. Bueno, chicos, pasamos a la siguiente que hace referencia a lo que es la topología o matemática relacional. Entonces, miren, esta parte, como ya hemos visto en algunas de las anteriores, tiene estrecha relación con la matemática. La matemática ha trascendido muchos espacios, ¿sí? Y ha permitido hacer una comprensión más eficiente de estos sistemas, de estos aspectos sociales y de la interacción del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, este autor, el Spierre, ¿sí? Ha expresado que, por ejemplo, la teoría de gráficos, ¿sí? Muy de la matemática, ha sido un método muy efectivo para reconocer la conducta administrativa, ¿sí? Que ha permitido, digamos, ilustrar de manera más apropiada las propiedades de una estructura y de un problema administrativo. Ustedes ven que, pues, herramientas como Excel o desde el punto de vista de la contabilidad, existen muchos elementos matemáticos, gráficos, tortas, bueno, gráficos porcentuales y demás, que pues permiten hacer una mejor presentación y comprensión de la situación, ¿cierto? Además que desde ese punto de vista, pues también se hace una revisión de la conexión entre cada una de sus partes, ¿sí? Como un plano más general y menos ambiguo. En el análisis factorial tenemos que, bueno, se habla de un aislamiento, ¿no? De tomar cada uno de los elementos para poder hacerle un análisis matemático. Y teniendo, bueno, como en cuenta como factores los problemas que se puedan abordar o que tengan en primera una relación de distintas variables sobre el mismo problema, ¿cierto? Entonces, la aplicación de este tipo de análisis se ha extendido incluso hasta ciencias sociales como la psicología, ¿sí? Donde se empieza a hacer un planteamiento para tratar de determinar las dimensiones de los grupos, ¿sí? Y pues también la identificación de cada uno de los elementos claves que la conforman. Quiere decir que, por ejemplo, si desde un punto de vista general miramos un grupo, pues podemos percibir que está lleno o que contempla una gran cantidad de atributos que, pues, digamos, pueden llegar a determinar un número limitado de dimensiones de percepción de dicho grupo, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que ese punto de vista general puede dar un primer vistazo que puede ser más rápido, ¿cierto? Digamos como para caracterizar lo que una población pequeña puede hacer si se extendiera su tamaño. O por ejemplo, si se hiciera el análisis, por ejemplo, de un pueblo y extender ese mismo análisis a un departamento, a una región, ¿sí? Sin embargo, en ese sentido, pues también se entra a hablar de los elementos individuales de los grupos. Si, por ejemplo, nosotros hablamos desde el punto de vista de caracterizar a un individuo dentro de un grupo, hablaríamos de la personalidad, ¿sí? Y si hablamos de la dinámica de los grupos, o sea, de caracterizar, perdón, la diferencia entre un grupo y otro, estaríamos hablando de un concepto que se denomina sintalidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la psicología, después de ver este punto específico y general, se ve que hay un apoyo de estos enfoques que permite, o bueno, que requiere energía y cierta habilidad para poderle dar dirección a estos enfoques y a estos estudios. Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, tenemos que este enfoque se refiere a la parte de la planeación, del diseño, de la evaluación y de la construcción científica de la relación que existe entre el hombre y la máquina, ¿sí? Sin embargo, pues existen otras relaciones que ustedes desde la misma experiencia y desde el conocimiento que han adquirido hasta el momento, esa relación se extiende mucho más allá. Se extiende a la parte de una infraestructura,
se extiende a la parte de edificaciones, a la parte monetaria, ¿sí? Al flujo de materias primas, a la producción en sí misma, ¿cierto? Que pues también se puede analizar como subsistemas, ¿sí? Dentro de este marco del sistema de la ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces, también a la ingeniería de sistemas se le considera como una parte técnica, pero a la vez creativa, que organiza y desarrolla la forma de abordar y de estudiar sistemas que son más complejos, especialmente sistemas de tipo industrial. Entonces, a través de ese análisis y de ese aporte de la dimensión, digamos, de relacionar cada uno de estos aspectos que por fuera parecieran independientes, pero desde el punto de vista del modelo socioeconómico, todos ellos van ligados. Entonces, desde esta ingeniería se puede, digamos, realizar análisis para aumentar la productividad y hacerle frente a la creciente velocidad y aumento de las comunicaciones y del transporte. En el marco de la investigación de operaciones, hablamos de una necesidad de realizar una planeación, de un diseño, de una evaluación y de una construcción científica de lo que hablábamos anteriormente desde la ingeniería de sistemas. O sea, hacer un análisis científico de esa interacción hombre-máquina. Entonces, aquí nosotros podemos decir una definición como más actualizada acerca de la investigación de operaciones, que sería como el ataque de la ciencia a problemas complejos que van surgiendo, ¿sí? De la dirección y administración de grandes sistemas compuestos en esa relación de hombre-máquina, de materiales, de dinero, de comercio, de gobierno, de la defensa, de todos los actores que constituyen la sociedad como tal. Entonces, ¿cómo se planea abordar ese estudio? Entonces, se aborda, digamos, desarrollando un modelo científico donde se incorpore todos los elementos y factores que hacen parte de este sistema. Incluso, en este aspecto, hablando de términos de trascendentales o que, digamos, no tiene como tal una explicación científica, tendríamos, por ejemplo, el azar, ¿sí? Y el riesgo, ¿sí? Los dos van ligados. Existen muchos factores para que pase lo uno o para que pase lo otro, o para que pase lo uno y deje de pasar lo otro, ¿sí? Tal es así que nosotros al poder hacer una relación de todos esos elementos, haciéndolo desde, como dice este concepto, haciéndolo desde un punto de vista científico, se pueda llegar a predecir y comparar los resultados de las distintas decisiones, de las distintas estrategias y distintos elementos de control que, digamos, se puedan proponer para explicar o para abordar alguna situación que desde allí se presente. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vale, chicos.